A ver, ¿cómo es posible que un sistema político llegue a convertir a un padre que solo intenta alimentar a su familia en un criminal? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la Unión Soviética de Stalin, pero lo haremos a través de la historia de una sola persona, para entender de verdad cómo las grandes estructuras de poder pueden literalmente aplastar la vida de cualquiera. Para empezar, tenemos que situarnos. Estamos en la Unión Soviética, año 1937. Es una época, bueno, de cambio radical, de esos planes quinquenales que buscan transformar el país a una velocidad de vértigo y también de un poder estatal que se está volviendo absoluto bajo la figura de Joseph Stalin. Y justo en medio de toda esta enorme maquinaria aparece nuestro protagonista, Iván Petrov. Su supuesto crimen es, bueno, es algo tan básico como guardar un poco de la cosecha para que su familia pueda comer. Y es aquí donde choca lo humano con lo político. Un acto de pura supervivencia se convierte de la noche a la mañana en un delito gravísimo contra el Estado. Y esta es la pregunta que nos va a guiar durante todo este análisis. Es la pregunta clave, ¿eh? Para poder responderla, vamos a tener que desmontar pieza por pieza toda la maquinaria legal, política y económica de la Unión Soviética de aquella época. Venga, pues vamos a ello. Lo primero es lo primero. Hay que entender quién era Iván y, sobre todo, por qué su situación era tan delicada. Pues resulta que Iván Petrov era lo que el Estado soviético llamaba un kulak, o sea, un campesino al que las cosas le habían ido relativamente bien, que era algo más próspero que la media. Durante un tiempo esto se había permitido, pero claro, en 1937 esa etiqueta ya no era un sinónimo de éxito. Al contrario, era una marca, una señal de sospecha. Significaba ser un resto de una clase social que el nuevo sistema estaba decidido a eliminar por completo. Para entender la encerrona en la que estaba metido Iván, tenemos que mirar las leyes. Y aquí viene lo curioso, porque sobre el papel, ¿qué derechos tenía? La respuesta, a primera vista, la verdad es que sorprende bastante. Fijaos, la Constitución de 1936, que se conoce como la Constitución de Stalin, era, en apariencia, una de las más progresistas del mundo. Prometía una lista de derechos y libertades que ya la querría para sí cualquier democracia occidental de la época. Pero siempre hay un pero. Había una letra pequeña, una cláusula que en la práctica lo anulaba todo. Básicamente decía que cualquier derecho individual dejaba de existir si chocaba con los intereses del Estado socialista. O sea, la lealtad al sistema estaba por definición por encima de cualquier libertad personal. Y aquí se ve perfectamente el abismo brutal que había entre la teoría y la práctica. Sí, tenías derecho a la propiedad personal, pero si eso iba en contra de las cuotas de producción del Estado, entonces era sabotaje. Tenías libertad de expresión, claro, pero solo si lo que decías encajaba con la línea del partido. Y la supuesta igualdad ante la ley pues se esfumaba en el momento en el que el interés del Estado entraba en juego. Y claro, este abismo entre lo que estaba escrito y lo que pasaba en realidad solo era posible por una estructura de poder muy particular, diseñada para ser absoluta y totalmente vertical. A diferencia de lo que vemos en muchos sistemas occidentales, aquí no había ni rastro de separación de poderes. El Partido Comunista no es que controlara al Estado, es que era el Estado. El poder político, el administrativo, el judicial, todo era una misma cosa, y el partido lo manejaba absolutamente todo. Fijaos en cómo funcionaba esta cadena de mando en la práctica, porque no tiene desperdicio. Una decisión se tomaba arriba del todo, en el Kremlin, por Stalin y el Comité Central. De ahí pasaba al Gosplan, el Comité de Planificación. Y de ahí la orden bajaba directa, sin filtros, al Soviet local, que se la imponía al Kolhoz, la granja colectiva donde trabajaba Iván. No había intermediarios, no había contrapesos, era una orden directa, de arriba abajo y punto. Pero bueno, un sistema tan rígido no parece de la nada, claro. Fue el resultado de un cambio económico brutal que había ocurrido muy poco tiempo antes, y que lo cambió todo para gente como Iván. Pensemos que solo unos años antes, con la nueva política económica, Iván podría haber vendido sus excedentes de forma totalmente legal. Pero en 1928, el partido dio un giro de 180 grados. Se impuso la colectivización forzosa. ¿Para qué? Pues para acelerar la industrialización y, de paso, para eliminar cualquier rastro de autonomía que pudieran tener los campesinos. Para cuando Iván cometió su crimen, en 1937, las reglas del juego ya eran otras, completamente distintas. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, que en el fondo se reduce a un concepto clave: la propiedad. El trío que Iván había cultivado con sus manos, ¿de quién era realmente? La Constitución soviética reconocía dos tipos de propiedad, la estatal, que era prácticamente todo, y la colectiva, que en teoría era de las granjas como la de Iván. Pero aquí está el detalle clave. Da igual cómo la llamaran, porque en ambos casos el control real, el control último, lo tenía el Estado central.
la distinción era más teórica que otra cosa. Legalmente, todo el entramado se sostenía sobre una idea muy simple. Se había abolido la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de la tierra, de las herramientas. Podías tener tus cosas personales, tu casa, tus ahorros, pero la tierra que trabajabas y por tanto todo lo que salía de ella no era tuyo. Y con esto cerramos el círculo. Para Iván Petrov, guardar un poco de trigo era simplemente alimentar a su familia. Pero para el Estado soviético era un acto de apropiación indebida. Estaba robando propiedad colectiva, que como hemos visto estaba controlada en última instancia por el propio Estado. Su acto no se juzgó como un intento de supervivencia, sino como un ataque económico, como un sabotaje. Y todo esto nos deja con una reflexión final que, la verdad, da que pensar. El caso de Iván Petrov nos obliga a preguntarnos sobre la relación entre el individuo y el poder. Cuando un sistema fusiona el partido y el Estado, y ese Estado además controla toda la economía y define qué es la propiedad, ¿qué espacio real le queda a los derechos y libertades de una persona? Es una pregunta que desde luego resuena mucho más allá de la Unión Soviética de 1937.